días, de nuevo con ustedes en el programa Neumos TV. En esta ocasión vamos a continuar con el doctor Gustavo Rodrigo, que ya la semana pasada lo presentamos en una conferencia muy interesante sobre la crisis asmática, el manejo del paciente asmático en emergencia. En esta ocasión vamos a presentar la conferencia que el doctor Rodrigo dictó en el Congreso de Neumología del pasado mes de mayo sobre una enfermedad que en neumología causa más muerte que cualquier otra, la llamada enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Se calculan 3 millones de muertes todos los años por esta enfermedad, cuya causa es el hábito de fumar. El hábito de fumar provoca 6 millones de muertes y la mitad de los que se mueren por este tipo de patología de la cual el doctor Rodrigo va a conversar hoy y que ustedes tendrán la oportunidad de ver. Dentro de unos momentos el doctor Rodrigo será presentado, pero yo debo decirle lo siguiente: con esta conferencia y con la que se dio la semana pasada, se ve la calidad y la categoría del doctor Gustavo Rodrigo, que fue uno de los grandes expositores en el Congreso que se dictó en mayo pasado y que va a venir de nuevo el año que viene en el Congreso Centroamericano, que se va a celebrar aquí en marzo del año que viene. De manera que los dejo con el doctor Gustavo Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí y bueno, le agradezco al comité organizador, al presidente de la sociedad, al presidente del comité científico por esta invitación. Bueno, yo voy a hablar hoy en primera instancia de EPOC, en el sentido del título traduce en realidad una exposición de lo que hoy es la EPOC, digamos, a nivel del conocimiento actual de la enfermedad. Okay. Bueno, esta es la definición que ustedes seguramente conocen perfectamente de la enfermedad, que está en la guía GOLD en su última edición, como enfermedad frecuente, prevenible y tratable. Y esto es un concepto fundamental porque estamos hablando de una enfermedad que también, así como la tuberculosis, podría reducirse drásticamente con algunas medidas inclusive probablemente más simples que las que se necesitan en la TBC. Bueno, se caracteriza, también lo saben, por limitación persistente del flujo aéreo, normalmente progresivo, y se asocia a una hiperreactividad de la vía aérea, a distintos componentes, partículas, gases, y además tiene dos componentes o dos aspectos fundamentales que son la característica de exacerbarse y la posibilidad de tener una comorbilidad que hace que ambos factores agraven notoriamente la enfermedad. Veamos rápidamente algunos aspectos del punto de vista epidemiológico. Esto es una gráfica muy característica, muy típica, muy mostrada, en donde se presentan distintas enfermedades crónicas como cardiovasculares y muestran cómo a lo largo de las últimas décadas esas enfermedades han tendido a decrecer en el mundo, mientras que por el contrario la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha presentado un incremento sustancial que obviamente, como todos ustedes saben, ha estado relacionado con el incremento también en el hábito de fumar. Digamos que las cosas también ya no son, probablemente en algunos países por lo menos, ya no son tan dramáticas como muestra la gráfica, y algunas cifras en algunos lados, seguramente fruto de políticas antitabaco, entre otras cosas, muestran por lo menos un nivel ya de estabilización de la enfermedad. Desde el punto de vista de los factores de riesgo,
existen, como ven, múltiples elementos. Es decir, la enfermedad hoy día ya no puede verse como una enfermedad del pulmón. Es decir, es una enfermedad sistémica y que presenta múltiples niveles de complejidad. Por ejemplo, aspectos genéticos que quedan obviamente por develar, sobre los cuales evidentemente en el futuro se va a poder actuar, por ejemplo, para determinar el riesgo que una persona puede tener de tener la enfermedad. Aspectos biológicos complejos también, como pueden ver, de inmunidad, de estrés oxidativo, etcétera, que también pueden permitir determinar biomarcadores de severidad o con otras características. Aspectos clínicos que conocemos, que digamos están planteando el carácter sistémico de la enfermedad, y aspectos muy importantes vinculados al medio ambiente. Y muy importantes además porque son factores básicamente modificables. El medio ambiente, con las enfermedades respiratorias crónicas, el asma, y en la EPOC también está jugando un rol muy importante en su determinación, así como también en otros tipos de enfermedades. Bueno, aquí tenemos una lista, seguramente incompleta: genes, edad, sexo. Hoy día estamos asistiendo a una inversión de aquella tendencia característica o típica de que la EPOC era una enfermedad del hombre, puesto que los hábitos, particularmente el hábito tabáquico, ha cambiado sustancialmente. Y en muchos lados ya las mujeres fuman a la par del hombre, e incluso más. Es decir, han llegado tardíamente a esa situación y por lo tanto eso se está viendo. Aspectos vinculados al crecimiento pulmonar, el desarrollo, exposición de partículas, biomasa, que es un factor importante en algunos países, en los cuales se usa, por ejemplo, la leña, otros factores para cocinar, y se genera una exposición muy marcada. El estatus socioeconómico y el tener otras enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis o las infecciones. Este es el famoso diagrama de Fletcher y Peto, en lo cual se esquematiza la evolución de esta enfermedad. Es decir, normalmente, la función pulmonar tiene habitualmente una tendencia a declinar levemente a lo largo de la vida, ¿verdad? Ahora bien, o bien, incluso en algunas personas que aunque fumen, básicamente no sean susceptibles a los componentes del humo del tabaco. Pero la mayor parte de las personas son susceptibles y por lo tanto el hábito de fumar genera rápidamente un aumento en la declinación de la función pulmonar, que obviamente depende de la intensidad del hábito, pero que en el caso de eliminar el tabaco permite una cierta restauración de la pérdida de la función pulmonar, con lo cual queda claro que al día de hoy el factor más importante y yo diría el único factor que tenemos a la mano para evitar la caída de la función pulmonar en estos pacientes es simplemente dejar de fumar. Las comorbilidades que tiene la enfermedad, bueno, estos son datos de un estudio, el estudio Torch, que fue un estudio muy conocido, de un estudio clínico probando diferentes tipos de terapéutica, broncodilatadores y corticosteroideos, y en ese estudio, que incluyó varios miles de pacientes, claramente, fíjense, la mitad de los pacientes tenían comorbilidades, por ejemplo, de tipo cardiovascular, un 30 y casi 5% de tipo musculoesquelética, es decir, las comorbilidades eran extremadamente frecuentes. Y eso se ha visto que es un componente muy importante en la evolución de la enfermedad, ya que la presencia de comorbilidades y el número de las mismas, es decir, cuanto más comorbilidades, es mayor
el riesgo de muerte de los pacientes prácticamente en cualquiera de los estadios que la enfermedad se encuentre. Por ejemplo, 3 comorbilidades, el azul o el celeste, claramente en cualquiera de los estadios son los pacientes que tienen mayor mortalidad. Es decir, que hay una proporción entre las tasas de mortalidad y la presencia de comorbilidades. Aquí todo esto es bastante conocido, digamos, ya aspectos que se han ido estableciendo en los últimos años, pero digamos quizá el aspecto más novedoso que ha sufrido el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está vinculado fundamentalmente a la consideración de los pacientes más allá del tradicional esquema de los estadios GOLD. Esto es lo que nos manejábamos hasta hace muy poco tiempo. Es decir, la consideración de la función pulmonar, de la espirometría, como componente determinante de la severidad de los pacientes. Y en ese sentido, de hecho, el diagnóstico de la enfermedad es espirométrica. Un diagnóstico se establece a punto de partida de una relación FBC1, FBC menor del 70%, y una vez establecido este componente, tenemos la estadificación de severidad en función del nivel del FB1, es decir, hasta 80% son formas leves o GOLD 1, entre 80 y 50 formas moderadas o GOLD 2, por debajo de 50 o entre 30 y 50 GOLD 3 severas y por debajo de 30% formas muy severas. Sin embargo, es particularmente un estudio que es el estudio Eclipse, que fue un estudio que se desarrolló con aproximadamente más de 3.000 pacientes con EPOC. Fue un estudio prospectivo en el cual los pacientes se siguieron y se valoraron en un número muy importante de variables. El estudio EPOC determinó una serie de aspectos que ha claramente influido en la manera de ver y de evaluar y probablemente de tratar la enfermedad en el futuro. Por ejemplo, ya que fue un estudio muy importante, dio lugar a distintas publicaciones, una de ellas, la que ustedes pueden observar aquí, en la cual se hace una caracterización de la enfermedad y en la cual surgen básicamente dos aspectos, desde mi perspectiva, los más importantes, que son el hecho de que la relación entre el FB1, que es el componente básico en la determinación de la severidad de los pacientes, y otras características, por ejemplo, los síntomas, por ejemplo, la calidad de vida de los pacientes, es decir, la relación entre esos dos factores claramente es pequeña. Por ejemplo, aquí se observa la relación entre los niveles postdosis del FB1 y los scores de los síntomas del score de disnea, el MRCE, y se observa que la correlación es baja, 0,36, negativa, aunque sea significativa, pero el valor absoluto es bajo, y claramente, si bien es negativa, implica de que hay una parte muy importante de la variación de síntomas que claramente no está explicada por la variación del FB1. Y lo mismo ocurre con la calidad de vida, medida por el cuestionario de St. George, en el cual también la correlación con el FB1 es baja, más allá de que pueda ser significativa, es baja, por lo tanto, esa correlación explica una pequeña parte de la variabilidad de la calidad de vida. Es decir, que el mensaje más importante de este estudio es el hecho de que el FB1 es una variable que explica solamente una parte de los aspectos que determinan la severidad de la enfermedad. Por lo tanto, la evaluación del paciente con EPOC utilizando solo el FB1 es incompleta y deja lugar
deja fuera a aspectos que son fundamentales también en el manejo de la enfermedad. Otra publicación vinculada a los datos del estudio Eclipse es esta, en el cual se establece lo que se llama la susceptibilidad a exacerbar que tienen los pacientes con EPOC, y se evalúa esa susceptibilidad en detalle. Y se observa que básicamente, aquí tenemos el estudio duraba 3 años, y se observa que aquí tenemos los 3 años, aquellos pacientes que tenían 2 o más exacerbaciones en el primer año, ¿verdad?, seguían teniendo exacerbaciones en buena medida en el segundo año y en el tercer año. Es decir, en forma especial, más del 70% de los pacientes que ya tenían exacerbaciones en el primero y segundo año volvieron a tener exacerbaciones en el tercer año. Es decir, que es evidente que hay cierto grupo de pacientes que tienen la particularidad de presentar o de exacerbar a lo largo del tiempo. También hay pacientes, como se ve abajo, en el cual una considerable proporción de los mismos durante los 3 años no exacerbaron, o que por lo menos no exacerbaron al comienzo de la enfermedad y al primero o segundo año, y que tampoco lo hicieron. Es decir, que hay una estabilidad, hay como un cierto fenotipo de paciente exacerbador. Además, aquí tendremos algunas de las características de esos pacientes. En general, las exacerbaciones se ven en pacientes con EPOC más severa, es decir, que tienen un estadio GOLD mayor. En general, decíamos, es un fenotipo independiente que tiene estabilidad, que puede ser identificado. Es decir, luego que un paciente con una EPOC exacerba por primera vez, tiene gran probabilidad o chance de volver a exacerbar nuevamente, y por lo tanto se puede fácilmente identificar y en consideración tratar. Y además, en general, las exacerbaciones, y esto es lo más importante, están asociadas a un peor pronóstico de los pacientes. Tienen además peor calidad de vida, y tienen mayores comorbilidades e incluso mayor mortalidad. Observen aquí, estos son datos de 3 estudios, de 3 lo que se llaman mega estudios de EPOC, en el cual se asocian, observen, un número muy grande de los pacientes, del TORCH, del UPLIFT, casi 12.000 pacientes, más 2.000 del Eclipse, 2.000 y algo, y se puede observar que observen, aquí tenemos la clasificación GOLD típica, los niveles de exacerbaciones, cómo crecen a medida que aumenta el GOLD, los niveles de hospitalización, cómo crecen proporcionalmente, y la mortalidad, cómo crece mortal. O sea, en otras palabras, estos son pacientes que no solo tienen peor pronóstico, sino que son pacientes que además generan un costo en el sistema de salud muy grande y desproporcionado en función del número de los mismos. Un tercer estudio de pacientes del estudio de los datos de Eclipse fueron el tratamiento de los datos del FEV1 y la valoración de la declinación del FEV1 en esos pacientes. Y se vio, por ejemplo, en primer lugar, que la declinación de los pacientes es menor cuanto mayor es la severidad de la enfermedad, lo cual es razonable porque en aquella curva que yo les mencionaba, los pacientes más severos son los que ya tienen mucho menos para perder, ya están casi en el fondo de la línea, mientras que, por el contrario, los pacientes en estadios tempranos tienen mucho para declinar. Esto además habla del punto de vista de la prevención de la enfermedad y la detección aquí de los pacientes con estadios tempranos de la enfermedad, a los efectos de evitar o de tratar de disminuir la declinación. Y se puede observar que un aspecto que de alguna manera cambia un poco el concepto clásico que tenemos de la EPOC, en el sentido
de que, incluso en la propia definición de la guía Gold, de que la enfermedad se caracteriza por una declinación progresiva de la vía aérea. Bien, eso es cierto, pero como veremos, no es necesariamente cierto en todos los pacientes, o eso puede tener una variación en la velocidad o en la tasa en que declinan los pacientes. Por ejemplo, observen, el estudio Eclipse determinó que casi el 40% tiene una declinación mayor a 40 mililitros por año en el FEV1. Sin embargo, hay 31 pacientes que tenían una declinación menor, entre 40 y 20. Un 23% de los pacientes que se mantenían estables, es decir, que tenían o declinaciones hasta 20 mililitros o incluso ganaban función pulmonar en el periodo de estudio. Y finalmente, y lo más interesante, es que aún un 8% específicamente ganaron función pulmonar. Es decir que, en definitiva, la declinación de la función pulmonar es algo muy heterogéneo y no todos los pacientes presentan las mismas características en este componente de la enfermedad. De hecho, los pacientes que fumaban o permanecían fumando eran los que estaban más asociados a las declinaciones o a la disminución más significativa de la función pulmonar, con lo cual nuevamente de alguna manera nos vuelve a poner en el tapete que una medida solo, el dejar de fumar o evitar que la gente fume, simplemente eso puede determinar o puede tener un impacto enorme en esta enfermedad más allá de otras. Entonces, en función de estos elementos, la guía Gold y los integrantes de la guía Gold decidieron en el año 2011 modificar el esquema de evaluación y, en consecuencia, también el de manejo de la enfermedad. Es decir, decidieron salir de la evaluación exclusivamente fundada en la determinación del FEV1 y pasar a un esquema más amplio, ya que evidentemente la enfermedad es una enfermedad compleja, con múltiples caras. Entonces intentaron introducir algunos de estos factores derivados de los estudios, de las publicaciones de estudio que yo les mencionaba, e incorporarlas en las guías de manejo. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.